cuyo objeto era o recopilar información sobre el mercado del gas, un objeto demasiado genérico, a lo cual, por supuesto, en mi diligencia y en mi testimonio fuimos claros en señalar que necesitábamos conocer los hechos objeto de investigación para yo poder ejercer mi derecho de defensa. Ustedes porque en un esa objeto tan amplio esa no lo explicación permiten. yo se la pedí a la doctora Rusín, que es la superintendencia, en la entrevista que le hice la semana pasada. ¿Ustedes formal, legalmente, no recibieron esa explicación durante la inspección? No, dejamos constancia absolutamente, tanto en mi diligencia como en la de los otros miembros del equipo que también estuvieron sujetos a la misma, y en el acta. Y porque es importante saberlo, Néstor, porque si bien esto es una indagación preliminar, lo cierto es que puede eventualmente terminar en un proceso con una imputación. De ahí que es importante que conozcamos la hipótesis de la investigación para que se pueda ejercer el derecho de defensa de quienes pueden ser objetos de imputaciones más adelante. Y asimismo lo manifestó la Procuraduría en la visita en la que hizo. Pero además quiero agregar, Néstor, que si el objeto era investigar sobre el mercado de gas, Naturgas es una asociación que no es un agente de mercado que haga transacciones de compra o venta de gas. Tampoco determinamos precios o tarifas. Lo que sí hacemos es ejercer la voz de 36 millones de colombianos que tienen gas, y nuestro deber es decir la realidad de la situación de la industria a los usuarios, y de ahí que venimos alertando sobre la situación de escasez de gas desde el año 2023. Sí. Doctora Murgas, ¿han contemplado ustedes la posibilidad de denunciar penalmente a las personas, funcionarios de la superintendencia? Porque como usted nos está relatando ahí, pudo haberse cometido un concurso de delitos, interceptación ilegal de comunicaciones, prevaricato, bueno, en fin, ¿ustedes han contemplado eso? Durante toda la diligencia dejamos constancia de todas las preocupaciones, tanto de forma como de fondo, y la vigilancia preventiva también dejó todas estas preocupaciones en las conclusiones, y solicitamos que el acta de la visita de la Procuraduría fuera anexa al acta de la visita de la diligencia. Y por supuesto ejerceremos el derecho de defensa en lo que corresponde en adelante. Ahora, Naturgas es y seguirá siendo un gremio que actúa dentro del marco de la ley, respetuoso de las autoridades, y vamos a seguir estando enfocados en contribuir a mantener la seguridad energética, a la reducción de pobreza y también a la reducción de las emisiones. Aquí el debate real tiene que centrarse en las soluciones que van a ayudar a garantizar el suministro del gas natural a los colombianos, en lugar de desviarnos hacia discusiones que realmente no van a resolver el problema de fondo. Doctora Murgas, cuando la SIC coge su celular, ¿cuáles chats fueron revisados? ¿Revisaron todas sus conversaciones o revisaron solo las conversaciones con congresistas o solo con congresistas de la oposición? Entonces, cuando se inicia la diligencia y se va a tomar el testimonio, el interrogatorio o la declaración, como formalmente deba llamarse, se me informa que va a ser extraída la información total del celular, adicional como la de los computadores. Y a eso, por supuesto, señalamos que en la medida que el celular es propio, contiene información personal, íntima, familiar. De hecho, tengo hijos menores de edad y ahí también está la información de menores de edad. La primera respuesta de la superintendencia fue que la extracción se hacía de manera completa y total. Insistimos aquí y me ante dijo, la insistencia... aquí me dijo la superintendente que ellos en la superintendencia no se habían llevado su celular, sino que le habían hecho una copia espejo. El celular estuvo en custodia de la SIC durante los 3 días, Néstor. El celular, yo no, desde que lo entregué hasta que me lo entregaron a las 2:30 de la mañana, digamos que no pude utilizarlo para los fines propios. Entonces, el celular estuvo en custodia de la superintendencia. Pero déjeme terminarle un poco rápidamente el relato. Entonces, la superintendencia insistió en que tenía que ser extracción total, pero con el apoderado insistimos en que la información personal no debería estar. Ya cuando empezó el inicio del proceso de extracción,
se suspendió la extracción, se reactivó el testimonio y en esa ampliación del testimonio la superintendencia señaló que solamente se iba a extraer de conversación por conversación todo lo que estuviera relacionado con gas natural. Es decir, que todas las conversaciones en las que yo tuviera con congresistas, con entidades de control, con entidades del gobierno, etcétera, en la que se hablara de gas natural, es decir, sí, todo el objeto social de Naturgas y de mis funciones, y fueron extraídos y la superintendencia definía cuáles sí y cuáles no. Sí, doctora Murgas, esta misma queja ocurrió cuando la superintendencia se metió en la registraduría, seguramente los oyentes se acuerdan. Y lo mismo, se llevaron computadores y celulares. ¿Usted con sus abogados, con la gente jurídica, ha determinado esto es un abuso o la superintendencia puede llevarse los datos personales de los funcionarios que está investigando? Es que lo importante de conocer el hecho objeto de la investigación es que si requería llevarse información fuera directamente relacionada con esa hipótesis de investigación. Pero cuando a usted le dicen que el objeto es el mercado del gas y que en cada conversación que usted hable sobre gas se va a extraer, creo que no está directamente relacionada con el objeto propio de la investigación. En ese orden de ideas, con los apoderados dejamos todas las constancias de que era que limitarse a las conversaciones o a la información directamente relacionada con el hecho que se investigaba. Doctora Murgas, ¿cómo así que esta inspección no la adelantaron personas de la SIC, sino contratistas? De acuerdo con el acta de la Procuraduría que ahorita mencionaba Felipe, lo cierto es que la Procuraduría lo primero que hizo fue preguntar sobre el carácter de cuál era la vinculación que había con la entidad, y lo que reposa en el acta y la respuesta de la superintendencia fue que de los 5 funcionarios que estaban en presencia, todos eran contratistas excepto uno que era profesional universitario. ¿Y profesional universitario qué quiere decir? Me imagino que en la entidad habrá unas categorías de funcionarios y esa será una de las categorías de vinculación, Néstor. Sí. Doctora Murgas, una pregunta final. ¿Usted tiene algo que ver, Naturgas, el gremio, tiene algo que ver? ¿Han hablado de tarifas, del incremento de los precios del gas que está llegando este mes de febrero inclusive a 36%? Néstor, en Naturgas no se determinan tarifas, no se definen tarifas y tampoco ni volúmenes ni de venta ni de compra. Entre otras, le voy a decir por qué. Porque la información que nos ha servido a nosotros para alertar sobre la escasez del gas local en firme en Colombia es información pública oficial de entidades del Estado. Cuando ustedes, por ejemplo, me preguntan, Luz Estela, ¿cuál es la producción? Los datos de producción los arroja la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que va a cada pozo en Colombia y en la boca del pozo determina el volumen de producción. Cuando ustedes me preguntan, Luz Estela, ¿cuáles son las cantidades disponibles para la venta en firme? El gestor del mercado, que es la Bolsa Mercantil, contratada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, determina esos volúmenes, determina los precios en los que se venden y se compran. Y si usted me pregunta a mí cuál es la demanda y cuál es la proyección de la demanda, eso lo determina la unidad de planeación mineroenergética. Aquí todos los datos son públicos y oficiales y esa es la información que nos firme a nosotros para poder alertar y presentar la realidad de la situación del gas a los usuarios y también, por supuesto, al gobierno para que se tomen las medidas de política pública. Pero si los datos vienen de agencias del gobierno, ¿por qué el gobierno insiste en negar, por ejemplo, escasez o desabastecimiento de gas en Colombia? Esa es una buena pregunta, Néstor, porque aquí, cuando se trata de este tipo de debates, lo más importante es la evidencia. Y la evidencia es la que dice la verdad, y la verdad y la evidencia en este caso son esos datos públicos oficiales. Doctora Murgas, el ministro Camacho, el ministro de Minas y Energía, ha dicho que ha identificado como un proceso una especie de reventa y que en cada reventa pues se va subiendo el valor del gas y que esto es prácticamente pura especulación de ustedes. Ahí es donde dice: pido a las superintendencias investigar. Después el presidente Petro pone un trino donde dice procedan, y horas más tarde le cae la Superintendencia de Industria y Comercio a usted, a sus oficinas. ¿Cómo interpreta usted todo esto?
¿Cuál es esa especulación que se estaría dando en el mercado según el ministro de Minas y Energía? ¿Qué le puede responder? La realidad es que no hay gas local en firme suficiente para cubrir las necesidades de la demanda de los hogares, de los comercios, los vehículos y las industrias. Y ante esa realidad, con el ánimo de evitar un racionamiento, es decir, una suspensión del servicio, se sumaron fuentes externas de gas, es decir, gas importado, desde el 1 de diciembre del 2024 hasta por todo el 2025 y los años siguientes, hasta que entren proyectos que por los volúmenes del potencial de gas que tienen, como es el del Costa Afuera en el Mar Caribe, podamos suplir esos faltantes de gas local en firme. Esa realidad también tiene unos impactos en los precios. ¿Por qué? Porque el gas importado siempre es más costoso que el gas nacional. Lo que ha hecho que el servicio público de gas sea el más barato que históricamente hemos pagado los colombianos es que el gas que consumíamos era producido en Colombia. Pero ahora los precios del gas importado no lo determina Colombia, lo determinan otros países. Y adicional a eso es importante que los oyentes sepan que no solamente es el costo de producir el gas en otros países, a eso hay que sumarle el costo de volverlo en estado líquido, para poderlo después sumar el costo de transportar eso por unos buques hasta llegar a puertos en Colombia. Y cuando llega al puerto de Colombia hay que sumarle el costo de volver a ponerlo en estado gaseoso para poder inyectarlo al tubo. Entonces, lo cierto es que el gas importado siempre es más costoso que el colombiano, y en la medida que tengamos que seguir sumando esas fuentes para garantizar el suministro sin interrupciones, pues claramente los impactos en la tarifa se van a ver a todos los usuarios. Todo relacionado, dejamos de producir gas, comienza a escasear el gas, lo niega el gobierno, sube el precio del gas y termina en esta inspección al gremio de productores de gas con las denuncias que hace esta mañana sobre 16 irregularidades la propia Procuraduría General de la Nación. Doctora Murgas, gracias y feliz día. A ustedes muchísimas gracias. 9:12 en Mañanas Blue. Los seres humanos somos en el tiempo. Todo. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, Visual Radio en YouTube, BluRadio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio. Redescubre nuevas formas de tomar el café con Nespresso. Disfruta desde intensos espressos hasta cafés con leche o hielo, con una amplia variedad de sabores y orígenes. Entra a Nespresso.com o visita sus boutiques y disfruta el sabor incomparable de un café Nespresso. ¿Buscando empleo? Bogotá, la ciudad que nunca se detiene, te trae una oportunidad. A Nespresso.com o visita sus boutiques y disfruta el sabor incomparable de un café Nespresso. ¿Buscando empleo? Bogotá, la ciudad que nunca se detiene, te trae una oportunidad única. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realiza la megaferia de empleo más grande de la historia con 10.000 puestos de trabajo. Hay ofertas para personas con y sin experiencia, cargos para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. Te esperamos este jueves 27 de febrero de 7 de la mañana a 4 de la tarde en el Movistar Arena. Agenda tu turno en www.desarrolloeconómico.gov.co. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Súbete al andén que no atropellen tu camino. Súbete al andén que no atropellen tu camino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Hey,
¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y ¿qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo ven. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. El Andén. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. En la cumbre de gobernadores, el presidente Petro Felipe termina confesando que es infeliz, termina hablando de los vampiros, le estaban haciendo reclamos sobre temas concretos de vías, de inversión para los departamentos y municipios, y el presidente Petro, en su discurso largo de más de 50 minutos, dice lo siguiente. Nosotros hemos sido presidencialistas, entonces vale la pena ser presidente, vale la pena. Tengo que decirlo, no para ser feliz, porque qué episodio tan infeliz el que he vivido, porque ante el sol salen los vampiros y se achicharran, y sí que he visto vampiros achicharrándose en este periodo, pero bueno, eso algún día escribiré si tengo tiempo. No sé a quién se refiere Felipe, no sé la metáfora con el tema de los vampiros. Pero el presidente en este tono le responde a peticiones concretas de los gobernadores que estaban inconformes con el tema de orden público, que especialmente fue el centro de la cumbre que se está desarrollando todavía en la bella ciudad de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Sobre el tema de este encuentro o de este desencuentro con el señor presidente, gobernadora Adriana Matiz es la gobernadora del departamento del Tolima. Bienvenida, gobernadora, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. ¿Cómo les acabó de ir con el señor presidente, gobernadora? Néstor, si me permites, quisiera poner en contexto a todos los oyentes. Nosotros en la cumbre de gobernadores decidimos cuando llegamos, previo a que llegara el presidente de la República, que íbamos a designar unos voceros para que hablaran en nombre de todos los gobernadores y que mostraran el inconformismo que teníamos porque no hemos pasado de las reuniones en el Palacio, de reuniones en los ministerios, a los hechos, a las acciones y a las soluciones concretas para los ciudadanos. Y en ese sentido escogimos a la gobernadora del Chocó por la situación que se vive en Chocó, al gobernador del norte de Santander, a quien quiero expresarle hoy toda mi solidaridad, no solamente a él, sino a todo el departamento. Y habíamos escogido a la gobernadora de Sucre para que hablara también del tema de la Mojana. Ustedes ven la intervención del presidente, 1 hora 25 minutos duró el presidente hablando y no nos dio respuestas a las principales inquietudes que teníamos en materia de seguridad, en materia de inversión, y por eso tomé la decisión, sin estar dentro del protocolo, una vez él terminó de intervenir, de alzar la voz y decirle, pedirle, suplicarle que por favor nos diera respuestas a los problemas que nosotros tenemos en las regiones. Nosotros no podemos venir a una cumbre de gobernadores acá a Villa de Leyva, una ciudad bellísima además y muy bien atendidos, pero no podemos venir y llegar a nuestros territorios sin ninguna respuesta para los ciudadanos. Y eso era lo que queríamos tener ayer. Yo tengo que decirte a ti, decirle a todos los oyentes, que me voy todavía sin respuestas, que me voy todavía esperando reuniones. Entonces la gran conclusión del día de ayer de la cumbre fue, vamos a hacer con el Ministerio del Interior unas reuniones con cada gobernador, con el DNP, con el ministro de Hacienda, para mirar a qué proyecto es que le vamos a apostar. Sí, esa fue la gran conclusión. Esta referencia que hizo el presidente Petro sobre su infelicidad, sobre el gobierno, sobre los vampiros, sobre los vampiros achicharrados, sobre el sol, ¿en qué contexto se dio? ¿Cómo era el diálogo que ustedes estaban teniendo en ese momento? El presidente estaba respondiendo supuestamente a los reclamos que se habían hecho por parte de los gobernadores que habían intervenido como voceros. Y dijo, entonces, en primer lugar, quiero hacer con ustedes un pacto por la niñez, y no nos habían girado los recursos del PAE del año 2024. Tengo que decir
que esta mañana me los giraron. Gracias a Dios me giraron los recursos del 2024 después de mi reclamación. Más de 10.000 millones de pesos que nos debían de los últimos 2 meses, Néstor. Y esperamos que empiecen a girar sirvió, 2025. pero bueno, digamos, para ver el vaso medio lleno, gobernadora, ¿sirvió lo de ayer? Sirvió lo de ayer en ese sentido del PAE, sí lo tenemos. Entonces él estaba hablando del pacto por la niñez, después habló de un pacto en el tema de la seguridad, y en ese pacto del tema de la seguridad, pues habló que teníamos que apostarle al sector agropecuario y bueno, hizo las manifestaciones que todos ustedes escucharon. No entendimos ninguno el contexto, por eso el reclamo al final, necesitamos respuestas concretas, respuestas claras a los problemas que tenemos en las regiones. Pero si le giraron esta mañana ya la plata, entiendo que eso también es una respuesta, ¿no? Sí, es una respuesta, Néstor, y lo reconozco y lo agradezco. De mi departamento, en nombre de mi departamento, agradezco que haya servido la reunión para eso. Pero nos quedan muchos temas pendientes, ¿no? Muchos temas pendientes sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Y yo debo decir, aquí hay que priorizar la hoja de ruta de la inversión y mirar cuál es la articulación que vamos a tener con el gobierno nacional. De parte de los gobernadores y de los departamentos existe toda la disposición. Esperamos que exista esa misma disposición también por parte de los diferentes ministerios del gobierno nacional. Fíjate que uno de los reclamos fue el tema de viabilización de proyectos. Nosotros, para gastar nuestros propios recursos de regalías, especialmente las del 40%, pues necesitamos un aval sectorial del ministerio correspondiente. Y hay proyectos que se nos demoran 6, 7, 8, 9, hasta 10 meses, decían los gobernadores de otros departamentos. Sí. En mi caso, más de 6 meses, sin que nos den ese aval sectorial. Entonces, aquí vienen los reclamos de que venga, por lo menos agilicemos en la parte administrativa. ¿Quién va a ser el interlocutor ahora, gobernadora, con el presidente? Si nombraron unas personas para hablar a nombre de los gobernadores, ¿esa interlocución piensan mantenerla? El interlocutor para poder coordinar las reuniones en las que se quedó el día de ayer como gran conclusión con el Ministerio del Interior, el DNP y el Ministro de Hacienda va a ser el presidente de la cumbre de gobernadores, que es Erasmo Zuleta. El gobernador, es Erasmo Zuleta, que se posesionó precisamente ayer. Hasta ayer iba el periodo de Carlos Amaya y ahora sigue Erasmo es el de Zuleta. Córdoba, Sí, señor, Erasmo el gobernador de Córdoba. Él va a ser nuestro representante y va a ser el vocero para poder organizar todas estas reuniones que vienen. Gobernadora, ¿hubo respuestas claras por parte del presidente? Usted toma el micrófono, no hay sonido, le tocó reclamar, ¿y el presidente se queda escuchándola o le deja la vocería a las ministras? Yo creo que él pensó en no escuchar más, porque además no estábamos dentro del protocolo. Yo no estaba dentro del protocolo para intervenir, pero bueno, le tocó quedarse escuchando y nos escuchó. En las respuestas dejo a los ministros para que se encarguen del tema y lo que te digo, la conclusión es que vamos a tener unas reuniones con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Hacienda y el DNP. Esperemos que eso dé unos buenos resultados, porque aquí hay que tener en cuenta otro factor, y el otro factor es que ahorita mismo entra Ley de Garantías en noviembre, es decir, nosotros estamos a 8 meses y 20 días de entrar en Ley de Garantías y hasta ahí nos puede llegar todo. Tenemos 8 meses para definir y para dar resultados en relación a la inversión del orden nacional. Sí, gobernadora, usted le hizo una lista al presidente Petro, pero quisiera preguntarle si es coincidencia que hayan designado como voceras a la gobernadora del Chocó, al gobernador de Norte de Santander, por el tema de orden público, porque ese es el tema central, el tema en general que le preocupa a todos los gobernadores. Sí, nosotros los designamos a ellos precisamente por la situación que se vive en cada uno de los departamentos que ellos hoy están representando. Esa fue la razón y por eso ellos intervinieron. Nubia Carolina hablando de un tema fiscal, pero también del tema de seguridad, y en ese tema fiscal Nubia Carolina tocó varios asuntos que habíamos definido previamente los gobernadores, por ejemplo, el tema del PAE, el tema de la cofinanciación del régimen subsidiado, el desahorro del FOMPED, los temas de seguridad del Chocó. William, el gobernador de Norte de Santander, tocó los temas de seguridad, él era el delegado para informar al presidente de lo que está ocurriendo en los territorios, la presencia de grupos de disidencias de las FARC, como las tenemos en mi departamento. El año pasado, cuando iniciamos, estaba alias Iván Mordisco, ya tenemos a Calarcá también, y fíjense ustedes lo que pasa hoy en Norte de Santander, mientras nosotros aquí retrocedemos lamentablemente,
los bandidos siguen ganando espacios en los territorios. Lo de esta mañana de Cúcuta es terrible. En segundo saludo precisamente al gobernador de Norte de Santander. Gobernadora Matiz del Tolima, gracias por estos minutos. Néstor, muchas gracias y un feliz día para todos. Me alegro de todas formas que le hayan arreglado el problema de la... Sí, yo también me alegro en nombre de todos mis tolimenses del PAE del año pasado. Me alegra mucho eso y ojalá todo siguiera fluyendo de esa manera, ¿no, Néstor? Ojalá. Esto toca un poquito a los trancazos. El PAE es el programa de alimentación escolar. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Feliz día para todos. Gracias. Estás escuchando Blue Radio. Al nuevo ministro de Defensa, al general Sánchez, le están dando desde anoche un recibimiento a sangre y fuego diferentes grupos terroristas que esta mañana atacaron sin ninguna clemencia en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Popayán y en El Plateado, que es ese corregimiento en donde llevan 3 días atacando con drones los disidentes de las FARC. Todos estos ataques simultáneos, unos a un CAI de la policía, a un peaje, a un colegio, ataques que cogen al Ministerio de Defensa en la inmensa controversia por el nombramiento del general Sánchez como su nuevo titular. El general Sánchez, nombrado por el presidente Petro, con el cual se rompen 34 años de tradición, 34 años de la subordinación de militares a un civil, que fue lo que hizo entonces en 1991 el gobierno del presidente César Gaviria. Nombró a Rafael Pardo audazmente como el ministro de Defensa Civil, que quiere decir aquí la defensa, la seguridad de Colombia está en manos de civiles. En la zona de frontera no podía ser peor. Por un lado, ellos hablando con el presidente, quejándose de la inseguridad y desde anoche estallando bombas. Van 5 hasta este momento, puestas por grupos terroristas en Cúcuta y en Villa del Rosario. Señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Buenos días, gobernador. Buenos días, es un decir. ¿Cómo está? Buen día, Néstor. Buen día a todos los oyentes de Blue Radio. Sí, gobernador, ¿qué información tiene? ¿Cuál es el último reporte que usted tiene sobre el desafortunado terrorismo desde anoche en Cúcuta y en Villa del Rosario? Sí, lamentablemente debemos, en primer lugar, rechazar estos atentados terroristas en Villa Rosario y en Cúcuta. El balance general es 4 infraestructuras afectadas. El CAI, que queda junto al templo histórico, el peaje que fue volado, el distrito de policía que estamos construyendo, que también fue afectado con ondas explosivas, y la estación de policía de San Rafael. 5 lesionados anoche, y hoy uno nuevo en San Rafael, que es un auxiliar de policía que está en estado delicado. Ese es el balance. El de esta mañana es San Rafael, es Los Patios. Eso es Cúcuta. Okay. Eso es Cúcuta. Es Cúcuta y Villa del Rosario, básicamente. Gobernador. El municipio afectados. Y estos atentados terroristas, me imagino que los 4 de anoche y el de esta mañana, ¿son cortesía del mismo grupo? Bueno, debe ser ahí, digamos, todavía ningún grupo se ha como atribuido el hecho. No obstante, hay 2 hipótesis, una muy fuerte y es obviamente la de el enfrentamiento y el cese de diálogo que hay con el ELN, y otro tiene que ver con el accionar de la policía contra las bandas del microtráfico y bandas transnacionales que hay en la frontera y que con acciones de la policía le han hecho, digamos, toda una serie de decomisos, de detenciones, destrucciones de ollas y demás. Pero pues se está trabajando por parte de las autoridades para poder establecer. Ningún grupo se ha atribuido esta situación que nos afecta enormemente. Ayer hacíamos la advertencia como vocero de los gobernadores en los temas de seguridad, no solamente de Norte de Santander, sino de todo el país, pero en el tema de Norte de Santander revisábamos el avance del conflicto del Catatumbo hacia el área metropolitana de Cúcuta, que podría ser una de las causas, y sobre todo la preocupación que tiene la gente en el país y en el norte de Santander por todo este tipo de situaciones que afectan enormemente la seguridad y que nada contribuyen al desarrollo de las regiones, al turismo, al comercio y a todo lo que se pueda dar. En este momento se está desarrollando un Consejo de Seguridad Metropolitano para las medidas que puedan corresponder y se puedan
tomar en lo que tiene que ver con parrilleros, en lo que tiene que ver con un cordón del ejército, en lo que tiene que ver con que la gente pueda dar información para entre todos hacerle frente a esta situación. Hemos ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos para poder tener información de los responsables y también para prevenir y que nos puedan informar sobre nuevas acciones que se pudieran generar. Situación dramática, difícil, compleja, la que estamos enfrentando y que era la que advertíamos en el día de ayer en la cumbre de gobernadores. Sí, muy compleja la situación en su departamento, gobernador. Ya hablando de la cumbre, el encuentro de gobernadores con el presidente Gustavo Petro, su reclamo se centró puntualmente en la seguridad. ¿Qué sensación usted como vocero, como delegado de los demás gobernadores, tiene de este encuentro con el jefe de Estado? Bueno, nosotros pudimos plantear lo que sucede en Chocó, en Nariño, en el Meta, en la costa Caribe, porque digamos las acciones delictivas son completamente diferentes. En una es el tema de microtráfico, en otras son la minería ilegal, en otros los cultivos de coca, en otros los grupos guerrilleros, y nos centramos también en el tema del departamento norte de Santander. No hubo una respuesta concreta a estas solicitudes. Hicimos una reflexión sobre si realmente la política de paz total había quedado completa, si era una paz parcial, si definitivamente se había fracasado en esta situación, y eso se lo pudimos exponer al señor presidente y al equipo que acompañó la cumbre de gobernadores. Estamos entonces a la expectativa de una nueva visita del gobierno nacional para que desde lo que le corresponde constitucionalmente se tomen unas medidas adicionales especiales para proteger a la población del área metropolitana de Cúcuta y del departamento norte de Santander. Gobernador, usted fue muy claro, le dijo al presidente Petro en medio de esta intervención en la cumbre de gobernadores, nos preguntamos todos, ¿ha funcionado la política de paz total? ¿Llegamos a un tema de paz parcial o no se va a lograr? ¿Cuál fue la respuesta del presidente frente a esto? Bueno, el presidente no dio una respuesta en ese sentido, lo que planteó es que la seguridad se debe prevenir desde la infancia, desde la niñez, con inversiones, pero pues esos son temas a mediano y largo plazo. Lo urgente no fue respondido, solamente una noticia a la que se dio que se iba a dejar entonces un general al frente del Ministerio de Defensa que pudiera articular más fácilmente todas las políticas, que tuviera conocimiento, que tuviera experiencia en la vida y en los niños, y por eso designó un nuevo ministro de Defensa que esperamos que se pueda posicionar rápidamente y apersonarse de estas situaciones. Mientras tanto le corresponde al presidente, que es el jefe del ministro de Defensa, y ante la ausencia de él y de varias personas de la cúpula militar, es conveniente, urgente e importante que el presidente se apersone de estos temas. Gobernador, obviamente la situación del Catatumbo también está ahí en la palestra. El presidente no dijo nada, son 50.000 desplazados y más de un mes de crisis humanitaria. A ese tema del Catatumbo solo se refirió tangencialmente, como el del Cauca, el de Nariño, pero no hay una respuesta concreta y exacta y puntual hacia la problemática de cada región, porque entiende el que ha estado en 3 ocasiones allá en el departamento en este mes y que ha dado las instrucciones que, pues lamentablemente observamos, todavía no dan los resultados esperados. Gobernador, y después del atentado, los atentados de esta mañana, después de la cumbre del presidente que no ha terminado con el presidente ayer, ¿cambia algo para ustedes en la zona de frontera? Pues obviamente la preocupación aumenta, la zozobra aumenta. Estamos en una incertidumbre porque, lo repito, pareciera que ya el conflicto del Catatumbo se traslada hacia el área metropolitana de Cúcuta. Esto es un hecho bastante grave. Debemos trabajar entre todos para poder enfrentarlo y sacarlo adelante. Claro que sí, eso cambia completamente porque ahora no solamente hay que buscar la erradicación de cultivos, buscar atender a los damnificados, a todas las personas desplazadas por la violencia, al plan retorno, a los estudiantes, sino que ahora tenemos que concentrarnos fuertemente en el área metropolitana de Cúcuta, en donde a pesar de todas las acciones de ejército y policía, se observa que somos vulnerables. Me dijo la gobernadora del Tolima hace unos minutos aquí, gobernador, que esta mañana le giraron plata para el PAE, que fue uno de los reclamos de ella ayer en la cumbre.
¿A usted hoy le han dicho algo, se han manifestado con algo, algún cariñito para Norte de Santander? Bueno, no, Néstor, el reclamo del PAE tiene toda la fundamentación. Nos están debiendo el recurso del año anterior, dar la alimentación diaria a los niños. En el caso del Norte de Santander, 116.000 niños reciben el almuerzo todos los días y 1.000 niños indígenas. Y el gobierno nacional debía lo del año pasado y obviamente no ha girado nada en este año. Me informaron que efectivamente, ante el reclamo que se hizo justo en la cumbre de gobernadores por parte de la gobernadora del Tolima como vocera de varios inconvenientes que había, se logró el giro del año pasado, eran 7.000 millones de pesos, y bueno, eso genera por lo menos la posibilidad de reacomodar los recursos del departamento para poder enfrentar esta crisis. Obviamente para estos efectos cualquier cosa es cariño, ¿no? Claro que sí, necesitamos apoyo, proyectos, posibilidades de desarrollo, recursos que están en el gobierno nacional y que lamentablemente ante tanto procedimiento, ante tanta incertidumbre, ante tanta interinidad, no han podido concretarse. Gobernador, lamento mucho el terrorismo de anoche, de esta madrugada. Un saludo para usted, para la gente de Norte de Santander. Gracias, Néstor, a usted, a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes, porque siempre han estado muy pendientes de darle visibilidad a esta problemática, que es una de las formas de contribuir a resolver los problemas. El problema se fue del Catatumbo y anoche llegó a Cúcuta y a Villa del Rosario. Es el gobernador William Villamizar, 9:36. Política a varias bandas, en los que se está jugando en estos momentos en el gobierno Petro y el Congreso de la República. Por un lado está armando coaliciones. El recién nombrado jefe de despacho presidencial, Armando Benedetti, se reunió en menos de una semana con los partidos tradicionales, con los conservadores, con los liberales, con la U y hasta con los 12 congresistas de las curules de paz. Con estas reuniones en la Casa de Nariño, Benedetti tiene la misión de recomponer las relaciones con los partidos en el legislativo y avanzar en la agenda de las Petro-reformas. Benedetti también ha acompañado al presidente Petro en su encuentro con los gobernadores y ha estado al tanto de otras negociaciones políticas que se dan en el marco del cuarto remesón ministerial, que entre otras cosas se aceleró con su llegada a la Casa de Nariño. Mientras el gobierno busca conquistar congresistas y recomponer relaciones, en otras toldas políticas hay divorcio. El sector independiente al gobierno de Gustavo Petro del Partido Verde solicitó formalmente su excesión para salir de la colectividad y, como se dice popularmente, armar rancho aparte para competir en las elecciones del 2026. La excesión del Partido Verde era algo que ya se discutía desde hace rato tras bambalinas en el partido, pero faltaba la aprobación de la dirección nacional. Cuatro explosiones, 2 en Cúcuta, 2 en Villa del Rosario. El que acaba de suceder es en la vía Los Patios. Esto sucedió en el barrio San Rafael. Esa es una ruta muy importante que lleva desde el centro de la ciudad de Cúcuta, muy puntualmente hacia el municipio de Los Patios, y posteriormente tiene una especie de tramo especial que va hacia Villa del Rosario. El atentado aparentemente es con explosivos, un uniformado lesionado, tal como lo explica el secretario de Seguridad del departamento. En este momento está acordonado todo el sitio, está restringido el acceso en esta principal ruta de acceso. Y mire, y le voy a contar algo muy especial. También está la vía que conduce desde la ciudad de Cúcuta hacia el batallón, hacia la Brigada 30 del Ejército Nacional, para que mencionemos cuál es la movilidad que realiza a esta hora. Y pues hay 4 instituciones educativas cerca del lugar de donde ocurrieron estos hechos. Las autoridades, como lo seguimos insistiendo, están en máxima alerta en esa zona de frontera debido pues a esta situación. Se han extremado todas las medidas de seguridad. Hay uniformados en todos los puntos de la zona céntrica, aquí en los otros municipios que hacen parte del área metropolitana de Cúcuta, y el helicóptero Arpías sigue pues haciendo sus rondas en la ciudad, acompañando a la policía y al ejército, que también salieron el día de hoy a las calles.
Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, va a cumplir a medias o por partes las órdenes de la Corte Constitucional, una para el pago de presupuestos máximos y la otra para la unificación y recalcular la unidad de pago por capitación, que es la famosa UPC en la práctica, lo que le giran a las EPS por cada uno de los afiliados. Y digo por partes porque lo primero es que anuncia la cartera de salud junto a la de Hacienda que sí, que el gobierno va a pagar por cuotas la plata de presupuestos máximos, que son unos 440.000 millones de pesos y que es plata para atender enfermedades raras o de alto costo que se cubren en el sistema de salud, pero que no se pagan con la famosa Y ahora, UPC. en Mañanas Blue, TCC. En TCC somos felices cumpliendo. 9 de la mañana, 40 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Mendoza dejó atrás a Dagoberto, servicio adentro del área. Y la fiera mayor se llama James Rodríguez, así apodan al León, y el 10 del equipo de Guanajuato brilló con su segundo gol de esta temporada. James guió al León y marcó el empate final para el 1-1 frente al América. El colombiano relató cómo fue la jugada, su anotación. Bueno, Steven tiene el balón por el lado izquierdo y yo veo que tira el balón largo. Bueno, ahí yo quiero llegar entre el área de atrás. Y bueno, llego y puedo yo darla ahí el balón y bueno, gracias a Dios fue ahí gol. Buen toque, buena definición. El 10 cada vez rinde mejor con el León y eso lo valora desde diferentes puntos de vista su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo. Si algo debo destacar es su total integración al grupo humano. En lo futbolístico ustedes sacarán sus conclusiones, a veces se recuesta en la banda, a veces aparece por el centro, a veces el lanzador, a veces el definidor como hoy, pero fundamentalmente o más importante o lo que permite también que futbolísticamente coordinemos y el juego fluya es su adaptación total en el grupo, es uno más. Crece James, crece el León que ya acumula 20 puntos. Está invicto, tiene al líder de asistencias, James Rodríguez, con 4. Y ahora piensa en el partido del próximo sábado frente a Tigres en condición de local por la Liga MX. Ahí está Kylian amaga, pierna izquierda, chuta Kylian. ¡Oh, golazo! ¡Qué golazo ha hecho! ¡Qué animal! ¡Gol! En el mundo, al que califican de animal es Kylian Mbappé. El delantero francés que marcó triplete para eliminar al Manchester City de la Champions. Mbappé encontró el momento ideal para liberar su sueño y su gran reto. Porque yo lo he dicho en rueda de prensa, que no quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño es una cosa, pero quiero jugar bien aquí, quiero marcar una época, escribir historia en el Real Madrid y yo sabía que yo no podía ser peor. Tenía que jugar con personalidad y que ya el tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que demostrar mi calidad. Se libera Mbappé, la nueva joya. Ahora Real Madrid espera por el sorteo de mañana en Nyon, Suiza, para conocer su rival en los octavos de final de esta Liga de Campeones, fase que comenzará el próximo 4 de marzo. Es el tercero del 11. Barrios que cruza la mitad del campo. Con tiempo, espacio y panorama. Toca para Dairo. ¡Histórico! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! Fue histórico, sin duda, el gol 350 de Dairo Moreno para igualar a Falcao García como máximos anotadores en la historia de Colombia. Fue el 3-1 del Once Caldas frente al Deportivo Pereira en el clásico del eje cafetero. Fiesta en Palo Grande que se vio empañada por el supuesto episodio de racismo denunciado por el delantero hondureño Rubilio Castillo, a quien habría calificado de simio el jugador Joel Contreras del Once Caldas. El técnico del Pereira, Luis Fernando Suárez, reprochó lo sucedido. Pero me da más tristeza el país. Yo tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos esto que hicimos hoy. Incluso hasta ni siquiera lo del chico. Bueno, le dijo lo que le dijo hasta a Rubilio. Pero después yo veo a la hinchada, al público, aplaudiendo la salida de ese muchacho como que hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, de verdad. Me siento triste. Aparte yo
Yo amo Honduras. Es un país que me dio muchas cosas a mí. Me trataron bien. Llega este chico y lo primero que le dicen es, eres un simio. Dios mío. Espero que la gente de Honduras acepte mis excusas, que me perdone a mí y perdone al país por situaciones que de verdad no tienen que haber ocurrido. El señalado del acto racista, Joel Contreras, se defendió. Es una escena bastante como triste, como sea, la cámara se ve, yo no le digo nada, antes me acerco a darle la mano, lo único que le dije fue levántese, y el otro se para prácticamente a llorar y a decir que yo le he hecho simio, cuando las cosas no son así. Vengo de una familia que me ha inculcado valores y respeto, y yo creo que donde yo hubiera dicho eso, yo creo que, mejor dicho, el árbitro estaba al lado, me hubiera expulsado. O sea, sabían que tenía amarilla, creo que lo que querían era un clásico, lo que querían era que quizás me expulsaran. Episodio repudiable, veremos si hay elementos para adelantar una investigación a fondo y una sanción severa en caso de confirmarse el acto racista en la cancha. Hoy la Liga en Colombia avanza. Unión Magdalena recibirá a Millonarios en Santa Marta. Partido aplazado de la fecha 1 por actos violentos que se registraron con el ataque a piedra del bus del club bogotano. Esperamos hoy un juego en paz en el estadio Sierra Nevada. When the ball's thrown to him and he's open, he's hit shots. When he's contested, he hasn't been very good. Look out below. Es locura en Charlotte. Ya hablamos de NBA. Pausa. Señores, hay que... Fue en Charlotte. Los Hornets frenaron a la máquina angelina de LeBron James y Luka Doncic. Fue una pobre actuación de los Lakers con 18 pérdidas de balón, 6 de ellas del esloveno. Charlotte remontó y siguió de largo para sumar su segundo triunfo en los últimos 9 juegos. Hornets es penúltimo de la conferencia este y sorprendió a la nueva franquicia top de la NBA. Al final, victoria de Charlotte 100-97 en la ruta de esta temporada regular del mejor baloncesto del mundo. Con la NBA cerramos 9:46 de la mañana. A esta hora, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Terrorismo de esta mañana en norte de Santander, en Popayán, en diferentes regiones del país, del paro armado en el departamento del Chocó y de la protesta de gobernadores ante el presidente Petro, con quienes estuvieron reunidos ayer, gobernadores de todo el país reclamándole por plata, por falta de ejecución, por falta de vías, pero especialmente por el tema de la seguridad o de la inseguridad mejor. La situación más grave es en norte de Santander, en donde, repito, el ELN destruyó el peaje de la autopista al puente Simón Bolívar en la frontera y luego atacó el CAI de la policía. Ambos ataques en Villa del Rosario, que está ahí pegado a Cúcuta en el área metropolitana. Hay 4 trabajadores de ese peaje que quedó totalmente destruido, heridos, y un taxista que estaba pasando en ese momento. ELN, que es el principal sospechoso, como también está detrás del paro armado que hay en este momento en el departamento del Chocó, de donde protesta la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, diciendo que su departamento nunca había estado tan mal como hoy por cuenta de esta situación de inseguridad. Prendidas las alarmas sobre el borrador que busca reglamentar la reforma pensional, un documento que dio a conocer en las últimas horas el Ministerio de Trabajo para convertirlo en la gran carta de navegación del nuevo sistema una vez entre en vigencia y empiece a regir a partir del 1 de julio de este año. Borrador que, según economistas y según varios expertos, reaviva los temores por la sostenibilidad. 9:48 minutos, les actualizamos las noticias en esta soleada mañana de jueves. Hoy va a haber tiempo seco, algunas lloviznas menores al final de la tarde, un día menos lluvioso que los precedentes. Le está enviando esta mañana, Felipe, una carta al presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, a la Casa de Nariño, diciendo: no, muchas gracias.
no aceptamos la invitación para ir mañana viernes a la Casa de Nariño, un acto que estaba convocando el presidente Gustavo Petro con todos los magistrados presidentes de las Cortes en Colombia. Le dice... Hace muy bien la Corte, Néstor. No sé, Felipe, me parece que... Néstor, es que en este momento la Corte Constitucional tiene, es decir, voy a decir una cosa que no es una invención, tiene el futuro del país en sus manos, Bueno, Néstor. eso es lo que argumenta el presidente. La conmoción de la Corte interior, la reforma pensional, en Felipe, fin. siempre la Corte Constitucional tiene en sus manos decisiones que afectan al gobierno, porque está haciendo permanentemente país en general. revisiones. Claro, entonces el argumento del doctor Ibáñez es, no vamos, porque tenemos en nuestras manos, por ejemplo, temas como la conmoción interior, como la reforma pensional. Ir mañana a la Casa de Nariño podría afectar la independencia. Lo que pasa es que, Felipe, esto nos condena a que haya pues distancias insalvables entre la Corte Constitucional y el gobierno que no de se turno. pueda conversar entre las instituciones. Sí, pero yo estoy de acuerdo con el magistrado Ibáñez. Me parece que el contexto de las decisiones que están esperando, sobre todo el tema de la reforma pensional y la conmoción interior, pues generaría en un ambiente político tan caldeado como el que hay, pues todo tipo de comentarios en contra de la Corte Constitucional, y la primera obligación del magistrado Ibáñez es proteger la credibilidad y la legitimidad de la institución que está presidiendo. Pero yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que que es una situación que hoy aplaudimos no puede mantenerse en el tiempo. El presidente de la República es también el jefe del Estado y en ese sentido es el coordinador de los poderes públicos y debería poder invitarlos a la Casa de Nariño. Lo que está marcando, por supuesto, es una distancia, ninguna posibilidad de un acercamiento entre la Corte Constitucional y el gobierno del presidente Petro. En la Corte a esta hora, Rocío Franco. Mucha atención que la Corte Constitucional acaba de rechazar una invitación que ha hecho para el día de mañana el presidente Gustavo Petro con respecto a una reunión que él quiere tener con los presidentes de las altas cortes. En una carta de 2 páginas enviada por el presidente de la Corte Constitucional al presidente de la República, le señala que en este momento están cursando varias demandas en las cuales el gobierno está participando, incluso ministros y otras personas, como el de la conmoción interior, y señala que en este momento los magistrados tienen que estar concentrados en este caso en específico. Señala la carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que la Corte Constitucional en sala plena le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad, la transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomía y objetividad institucional de la Corte, razón por la cual la Corte Constitucional ilegalmente no me es posible concurrir a participar en el citado encuentro de diálogo. Dice que en virtud de esto, señor presidente, con absoluto respeto y alta consideración, no me es posible aceptar su amable invitación. Esta invitación también se extendió al presidente del Consejo de Estado, quien ya ha señalado que no podrá asistir por un tema médico. Está pendiente la respuesta de las otras altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esta es Blue, más que radio. Acaba de morir Wilson Manyoma, que esta es una de las voces legendarias, Felipe, en el mundo de la salsa. Si usted oye, Felipe, esta canción, es automáticamente remontarse a los años 70. Yo me acuerdo, creo que sí, en las fiestas de los 15 años. Felipe, esta es la mejor salsa. Esto era lo que bailábamos. Esta es la salsa más pura, hecha Néstor, un poquito en Medellín, con el maestro, con Fruco y sus tesos, ¿no? Con Fruco y sus tesos, con los mejores cantantes de la generación. Esto era ¿Te acuerdas de ese trío? Piper Pimienta, Wilson Manyoma y Joe Arroyo. Manyoma era el nombre original. Él se llamaba en realidad Wilson Manyoma Gil, pero el nombre artístico, como lo conocíamos, Felipe, era Saoko. Willy Saoko. Murió en Cali hace algunos segundos. Hugo Mario Palomar. Néstor murió esta mañana en una clínica de Cali a sus 73 años. Wilson Manyoma Gil, más conocido en el mundo artístico como Wilson Saoko, una leyenda de la música salsa que, como ustedes bien lo recordaban,
hizo parte de la orquesta de Fruco y sus Tesos en los años 70, intérprete de canciones como El Preso, que escuchamos de fondo, y muchas más canciones de esa salsa colombiana que dio inicio a este género musical en nuestro país, acompañado de Joe Arroyo y de Piper Pimienta Díaz. Integró esa legendaria delantera de cantantes de la mano de Fruco, luego hizo parte de los Latin Brothers y actualmente vivía en Barranquilla. Se presentaba en conciertos públicos y privados como solista. Padecía un cáncer, Néstor. Hace algunos días presentaba graves quebrantos de salud, registró una caída en el baño, según nos dice su familia, que deterioró su salud y ha muerto esta mañana en una clínica de Cali. Así que el mundo de la salsa está de luto por la muerte de Wilson Manyoma Gil. Wilson Saoko, a los 73 años, le dice adiós, pero deja su música para los amantes de este género musical en Colombia y en el mundo. Era una generación un poquito rara, Hugo Mario, porque todo era de Fruco. Latin Brothers era Fruco, eran los mismos cantantes. Sí, señor, era pero como esta hermana. Se ponían diferente camiseta. Sí. Y entonces unas canciones las cantaba Piper Pimienta, otras canciones las cantaba el maestro Joe Arroyo y otras las canciones las cantaba Willy Saoko. Exactamente. De hecho, con los Latin Brothers solo cantó una canción que se llamaba El Serrucho, que fue una de las famosas de él con Latin Brothers. También hay muchísimas canciones dentro del repertorio que tuvo con Fruco, como Los Charcos, El Patillero. Vea, Los Charcos. Saoko. Exactamente. Esta es la voz característica y tradicional. Si usted bailaba los charcos, esto era saltando, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, como los charcos. No, eso no saltando, pero los cachacos. Los andinos. Eso nunca se ha saltado. Eso nunca se ha saltado. Ahora se va a hacer usted el ¿qué? No, pues... Oiga, el que sabe bailar no salta. Básicos, Padre, no. El que sabe bailar no salta. Los pies no se levantan del piso. No, hombre. Toda la vida he bailado mal, entonces. ¿Qué es eso? Yo espero que esto no sea motivo de debate. Es que esta salsa... Va a ser. Los charcos especialmente, la niña saltaba y abría las piernas. Y usted iba saltando y hacía salticos. Pero calles del lugar. No, hay muchos ¿Qué salsa era? ¿Eso dónde era? ¿Dónde iba a bailar salsa? ¿A qué fiesta iba usted, perdón, preguntó? Se le dije que iba a haber debate. Felipe, la salsa, quiero decirle, no se metan conmigo porque la salsa es la mía. Quiero saludar... Esta noticia realmente es una noticia dolorosa, la muerte de Wilson Manyoma. Quiero saludar a un hombre que fue el padre de esta generación, Felipe. El que se inventó Latin Brothers, el que se inventó Fruco y sus Tesos, el que se inventó a Piper, el que se inventó a Saoko, el que se inventó al Joe. Es el maestro Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruco. Maestro Estrada, buenos días. Buenos días, Néstor, aquí en Medellín, muy afligido, compungido con la noticia del fallecimiento de este gran amigo y cantante colombiano Wilson Manyoma Gil, Saoko. Sí, maestro, estaba diciendo, esta salsa, usted está en Medellín en este momento, esta salsa la hizo usted desde siempre, en los años 70, en Medellín, porque en Medellín había disqueras importantes en ese momento en Colombia, ¿no? Sí, señor, fue una bendición abrir camino con la pionera orquesta de la salsa colombiana, de la cual hacía parte Wilson Manyoma. Estoy viendo aquí en el canal de YouTube y en las redes sociales esta fotografía que es legendaria. Primero que todo, ese chaleco de cuero de vaca, maestro. Esa cosa no, pues han pasado 50 y pico de años, ¿no? Sí, señor, y también filosóficamente es la idea de que si la vaca es negra y blanca, nosotros también llevamos estos colores en el alma, en nuestro ser. Somos uno solo en razas y entonces nos combinamos, y eso fue la combinación de Fruco y sus Tesos en esa época, con los ya fallecidos Joe Arroyo y con la noticia hoy de Wilson Manyoma. Sí, el Joe se fue muy rápido. Esta fotografía que usted la debe tener clara porque circula mucho, usted con ese chaleco de piel de vaca, al lado derecho suyo el Joe Arroyo y al otro lado el maestro Saoko. ¿Esa fotografía fue tomada en dónde? En el año 1975 en el estudio fotográfico
del capitán Molina, un fotógrafo que era también aviador. Pero el capitán Molina no era en Bogotá. No, el capitán Molina era un aviador que también falleció en un accidente en un vuelo de un avión que transportaba flores de Medellín a Miami. ¿Y la fotografía esta fue en Medellín? En la ciudad de Medellín, sí. Los accesorios provienen de la idea de los hippies, en los cuales en esa temporada ya el festival de Ancón con Carolo, y entonces era como una demostración de presencia de la juventud. Y aún persisten los vendedores hippies, claro, con sus artesanías. No, la pinta de Joe es así, es lleno de collares, de cachivaches y de collares. Maestro, sáqueme de una duda. Esta canción que estábamos oyendo, Los Charcos, ¿esta quién la escribió? La escribió Roberto Solano, un compositor guajiro. Me la entregó en la ciudad de Maicao, cuando íbamos de Maicao para Riohacha. En una de esas rectas me dijo: vea, Fruco, tengo una canción por ahí, a ver si la puede grabar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Son los charcos del... Esa frase de son los charcos del lugar, ¿qué quiere decir? Mira, en rara vez yo en Maicao. Y entonces, esta es una canción en la cual cuenta de que una niña que salió por los mercados con un trajecito blanco y que resbaló y se cayó. Y entonces